Estados Unidos se están tomando dos decisiones nuevas que, bueno, ya estaban ahí, pero que están incrementándose. La primera es sancionar de manera mayor. Cada 2-3 semanas vemos alguna declaración en este sentido, pero bueno, incrementar las sanciones a los colonos y a los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén. Ya se han dado varias ocasiones en las que se ha dicho que esto es ilegal y desde Estados Unidos se han ido dando sanciones no contra Israel en cuanto al sector de Tel Aviv, en cuanto al sector de los liberales, incluso al sector de Netanyahu, pero sí al sector más radical. Se le intentó excluir de esa línea de decisiones del gabinete de guerra, se les ha intentado excluir de distintas normalidades internacionales y ahora también a algunos colonos se les van a incrementar las sanciones. Esto ha generado bastantes críticas dentro de Israel, sobre todo, pues me parece que ha sido uno de los más vinculados al sector radical, el ministro de Finanzas, que en la práctica es como el gobernador de iure, ¿no?, de esa anexionada Cisjordania, que es Bezalel Smotrich, es el que ha señalado que esto supone, pues no sé si ha dicho una traición. Tengo que tener por aquí las declaraciones literales. Ahora cuando las tenga os las leo, ¿vale? Pero lo que yo he podido ver ha sido bastante duro desde el perfil de Smotrich. Aquí lo tengo, perdona. Aquí está. Sí. El ministro de Finanzas de Israel ha dicho que las sanciones de Estados Unidos a los colonos son una capitulación de la administración Biden. Es decir, como digo, una entrega ante lo que ellos consideran terroristas y que están diseñadas para dañar al Estado de Israel en su conjunto y traer la eliminación de los movimientos de asentamientos y el establecimiento y traer el establishment de Palestina. Creo que ha dicho algo así, es que ahora mismo no me han traído una buena traducción, pero bueno, es lo que teníamos. El caso es que se entiende, ¿no? Como Smotrich dice que esto es una capitulación de Joe Biden. Y por otro lado, la otra noticia era como Chuck Schumer, que es el líder de la minoría del Senado, entiendo, porque es... no, estamos hablando de la mayoría del Senado, porque estamos hablando de un demócrata, claro. Estábamos diciendo que la Cámara de Representantes la controlan los republicanos, pero el Senado lo controlan los demócratas. Entonces, el líder de la mayoría es demócrata. Chuck Schumer es el que ha traído la nueva polémica a Israel porque ha criticado... ha hecho unas declaraciones que han resultado bastante incendiarias porque ha criticado que la coalición de Netanyahu no sirve para las necesidades de Israel y que la gente de Israel tiene pues ya, ¿no?, que organizar elecciones porque está siendo asfixiado por un gobierno que está estancado en el pasado. Todas estas cosas que se están diciendo han sentado tan mal en Israel que hasta sectores no vinculados a Netanyahu han dicho que Estados Unidos no puede hacer injerencia. Esto sí que no lo toleran. O sea, una cosa es que les estén dando esas recomendaciones o que les estén presionando por detrás para que no hagan ciertas operaciones militares, pero esto de abiertamente señalar cómo debe funcionar su sistema político, que ellos consideran la única democracia en Oriente Medio, les sientan muy mal. Y hemos visto, por ejemplo, declaraciones de Benny Gantz, que está en ese gabinete de guerra, pero bueno, creo que ya con esto tenemos las tres noticias y podemos pasar, Edu, a debatir un poco. Podemos entrar, sí, porque teníamos bastantes cosas que eran relevantes. Bueno, había una pregunta que había atravesado todos los bloques, que era la cuestión de Trump, ¿no? Pero antes de entrar en eso, yo cojo un poco el toro por los cuernos esto último que has comentado porque me parece fundamental. Aquí hemos dicho muchas veces que aunque la alianza entre Estados Unidos e Israel sea, por supuesto, estratégica, una de las grandes alianzas estratégicas de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos no delega, pero confía principalmente en Israel el control de Oriente Medio, sobre todo desde el momento en el que decidió que Oriente Medio ya no iba a ser su foco principal de atención. Eso no quiere decir que Israel no tenga autonomía estratégica. Y estas tensiones tienen sentido porque Israel sostiene una autonomía estratégica y sostiene una firme convicción dentro de sus élites políticas de
no sé si decirlo de soberanía, ¿no? Pero de decisión propia e independiente de algunas de las principales cuestiones, ¿no? Independientemente de que Israel tampoco cuestione su adhesión al bloque general o al bloque de aliados de Estados Unidos. Eh, y en ese sentido, lo comentábamos hace un tiempo, ¿no? Cuando empieza a intensificarse la avanzada israelí en Gaza, decíamos, claro, es que Estados Unidos aquí se enfrenta a un conflicto de intereses o a una situación compleja por varios aspectos. Primero porque estaba intentando salirse de Oriente Medio y esto se lo impide. Hace que tenga que poner un foco mayor del que quería la administración Biden en Oriente Medio. Además porque en pleno contexto electoral, a la administración Biden no le venía bien la intensificación de la violencia israelí contra los palestinos, como se está viendo de hecho en numerosas encuestas dentro de Estados Unidos de cara a las presidenciales, y porque además le ponían una tesitura muy compleja. Jugar mucho enfrentando al Estado de Israel iba a ser complicado, iba a ser negativo probablemente en términos de electorales para Biden, pero no confrontar en ninguna medida también. Y entonces ha jugado en una posición, lo hemos visto, ¿no? Un poquito ambivalente. Al principio en la avanzada, Ale, yo creo que observábamos una adhesión plena de Estados Unidos y un replicamiento del discurso israelí sobre todo, básicamente. O sea, todo el discurso israelí con el que justificaba, o en algunos casos incluso negaba determinadas acciones, era replicado básicamente por los principales actores políticos del gobierno de Estados Unidos. Claro, a medida que el conflicto se cronificó, que me acuerdo que hace unas cuantas semanas hablábamos de que Estados Unidos lo que pretendía es que el conflicto no se alargase más allá de enero o febrero, en el momento en el que Estados Unidos aceptó, o asumió más bien, que el conflicto se había cronificado, bueno, tuvo que tomar una decisión de hasta qué punto me involucro y hasta qué punto juego en este difícil equilibrio de confrontar con lo que Estados Unidos considera excesos de Israel sin en ningún momento romper la alineación estratégica con Israel, sin que parezca que la pongo en cuestión. Y a Biden le está costando, al gobierno Biden, a la administración Biden le está costando moverse ahí, porque está encontrando en el Estado de Israel un actor mucho más independiente de las directrices estadounidenses de lo que yo creo que la administración estadounidense pensaba. Y me parece un error, porque el Estado de Israel hay otros aliados estratégicos estadounidenses, bueno, con los que te puedes esperar que en caso de que cierto conflicto se intensifique puedan responder en mayor medida a los designios de Estados Unidos. Pero es que si hay un actor, si hay un aliado regional estadounidense que había demostrado históricamente esa autonomía estratégica, había sido Israel. No termino de entender. Y unas instituciones autocentradas y un contexto además muy particular, ese contexto que tiene Israel de percibirse amenazado por todos sus costados, esa es la retórica oficial israelí. No sé, a mí me parece muy curioso. Creo que el diagnóstico de base que hacía el gobierno de Biden sobre Israel era equivocado. Y aquí me acuerdo que lo comentábamos, que esa intención que tenía Biden de intentar que Israel parase en enero o en febrero era equivocada por dos motivos. Uno, porque no tenía sentido militar para Israel parar. Porque Israel, si no le obligaban a parar, ¿para qué iba a parar? Si podía seguir avanzando en la franja de Gaza, si podía seguir intensificando el conflicto con otros actores regionales con los que Israel históricamente ha querido cronificar o intensificar los conflictos. Eh, y al mismo tiempo, ¿para qué? Quiero decir, en ningún caso iba Israel a aceptar que Estados Unidos le marcase la agenda, le marcase los tiempos. Pero bueno, yo no sé cómo lo ves tú, Ale. Yo creo que el error de concepción por parte de Estados Unidos fue pensar eso, que Israel podía en algún momento plantearse limitar sus intenciones expansionistas, limitar su avance en Gaza para contentar a Estados Unidos, incluso para pensar en la cuestión electoral referida a Estados Unidos. Cuando además, esto ya, yo la lógica interna política israelí no la conozco apenas, no soy tan, por supuesto, en absoluto para nada tan experto como Ale o como, bueno, ni hablar que Ángel, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en cierta medida es interesante para el actual gobierno israelí que Trump gane las elecciones. Porque si están planteando desde el gobierno israelí que la administración Biden está haciendo prácticamente abandonismo con respecto a conflicto,
Y sabemos que Trump, que luego entraremos a valorar más en profundidad, tiene una posición marcadamente pro-israelí y de intervención estadounidense en Oriente Medio en mucha mayor medida que Biden. Bueno, pues le interesa al gobierno israelí una victoria de Trump también. He puesto muchas cosas encima de la mesa, creo. Sí, pero son todas, van a la misma línea, es verdad, ese es el debate ahora mismo, ¿no? Yo pienso que Estados Unidos no ha cambiado tanto la retórica con respecto a Israel. Es decir, al principio es verdad que era un apoyo total por el derecho a autodefensa, sin matices prácticamente, bueno, vale. Pero es que por detrás se estaban dando los mensajes, presión de, bueno, esto hay que hacerlo así, esto no hay que hacerlo así, y hasta en público alguna vez que veíamos, no sé si a Joe Biden cuando estuvo en Australia diciendo las cosas bastante evidentes. Me parece que fue ahí, pero el caso es que ahora son un poquito más explícitos en público diciéndolo de que no se está haciendo suficiente, que tenemos que hacer más. Entonces se tradujo en enviar algo de ayuda humanitaria, en negociar un poco más, mandando delegaciones, pero quiero decirte, antes también se mandaban delegaciones a Tel Aviv, ahora se mandan a Egipto. Poco más. Se estaba especulando con que podía haber nuevas visitas a Israel por parte del Ejecutivo estadounidense, pero en realidad el mensaje es el mismo y es el de apoyo a Israel. De hecho, le están diciendo, para que hagáis una invasión en Rafah tiene que ser así y así, porque si no vamos a tener que poner algún problema. Y es como internamente todo lo que se está filtrando en prensa estadounidense es brutal. Están hartos de Netanyahu. Entonces, sí es importante el tema de la dinámica interna del gabinete. Por eso también es importante lo que mencionaba, lo de que hubiera elecciones o que hubiera un cambio en el gobierno, porque muchos de los que están en el Likud o muchas de las fuerzas internas de Israel o incluso sectores liberales, sectores beligerantes que quieren una guerra ya, que no tiene nada que ver con ser moderados, el querer que caiga Netanyahu o que caiga el sector radical del gobierno. Por ejemplo, Lieberman, que es el sector vinculado con los rusos israelíes, ¿no? Principalmente, es que quiere la guerra con Líbano ya, la invasión, bueno, contra Hezbollah, pero la invasión del Líbano. Entonces, él es uno de los que ha dicho, pero tiene que marcharse Netanyahu, tiene que haber un gabinete distinto, con Yair Lapid, que tiene un asiento disponible si quiere en el gabinete de seguridad, de guerra, perdón, y no lo ha querido coger porque está Netanyahu. Pero yo no creo que Yair Lapid tuviera ningún problema en un gabinete con Eisenkot, con Gallant, con Gantz, porque ya hubo una coalición anti-Netanyahu. El problema está en que, como decía, la presión de Estados Unidos se hace clave. Por ejemplo, lo que decías tú de que pudiera estar Donald Trump. Si Donald Trump es un sector mucho más vinculado con esa extrema derecha, con esos revisionistas, sionistas que quieren un cambio en las fronteras de los acuerdos de Oslo, él reconoció la anexión de los Altos del Golán, la capitalidad de Jerusalén. No sería nada sorprendente que si Joe Biden ya ha profundizado enormemente en todas las cosas que los demócratas hacían con respecto a Israel, es probablemente, y se le dice, y creo que hasta está orgulloso, ¿no? El presidente demócrata más sionista de la historia. Es una cosa que se debate, ¿no? Pero es una cosa que se dice. Sin embargo, Donald Trump siempre va a ser más radical en ese aspecto porque el apoyo que intentan sacar los republicanos a favor de Netanyahu, por un lado, y a favor de los radicales, digo radicales, pero hay una amalgama muy diferente, otros días las hemos explicado, vinculados a Cisjordania, vinculados a los colonos, vinculados a un conflicto de mayor intensidad, de mayor escala con Hezbollah, con el eje de la resistencia, con Irán y con Hamas. Todo eso lo representan los republicanos. De hecho, otra noticia que había salido vinculado con esto, se está criticando muy fuertemente al líder, como digo, demócrata en el Senado, no solamente porque desde Israel, porque haya hecho estas declaraciones, sino también desde la coalición judía republicana, diciendo que el líder demócrata más importante del Congreso, porque, bueno, ya sabéis, las dos cámaras, pues el Senado es la que controlan los demócratas, como decía antes, como que ha acuchillado al Estado de Israel o al Estado judío por la espalda, ¿no? Lo ha apuñalado por la espalda, ha dicho esta coalición. Es evidente que los republicanos van a tomar una posición más dura. Es bastante complicada la situación en cuanto a la relación de Netanyahu con Biden y de hecho es que es hasta gracioso en algunos momentos ver las declaraciones cuando le preguntan por su amistad, por esas declaraciones que hacía Netanyahu, ¿no? Decía que Biden y él eran amigos, el otro se santiguaba, como diciendo que Dios le pille confesado, y todo este tipo de cosas que hace Biden cuando le preguntan por la relación con Israel y con Netanyahu en concreto. Se nota bastante que está
harto de Netanyahu y que les convendría, por eso estas declaraciones de Schumer son importantes, porque Schumer está delineando que hay que seguir apoyando a Israel, pero que tiene que haber un cambio en el gobierno que pueda manejar Estados Unidos. Voy a decir una cosa quizá un poquito más polémica, ¿no? Pero es que yo pienso que la salida de Netanyahu no va a cambiar nada, porque por mucho que esté Lapid, Benny Gantz y todos estos, están diciendo que hay que hacer una guerra con Líbano. De hecho, el hecho, ¿no?, de que cayera Netanyahu o de que cayeran los sectores más extremos, incluso podría favorecer un conflicto civil en Cisjordania o entre los colonos y el sector del gobierno israelí de Tel Aviv. Es decir, es que no sería nada extraño que este conflicto estallara más pronto que tarde si Estados Unidos consiguiera tener un sector más vinculado a ellos y menos, bueno, los demócratas, menos vinculado a los republicanos. Por eso es tan importante lo que ha dicho Schumer, porque quieren quitarse a Netanyahu y hay mucha gente ahí que quiere lo mismo, hasta Galán, porque no se soportan, ¿no? Vale, ponemos a otro. Y entonces estará Lapid a bordo con Benny Gantz, con Eisenkot, con Gideon Sa'ar, que ha pedido la entrada, con tanta y tanta gente vinculada a la oposición que, bueno, pues es que yo creo que ahí no son pocos los que quieren quitarse a Netanyahu para poder hacer lo mismo con una mejor imagen y sin tener la carga política de los radicales. Sí, totalmente. De hecho, nos preguntaban por la posibilidad del fin de este conflicto. Y bueno, es que cuando uno piensa en los objetivos de largo plazo o en el horizonte de máximos de Israel, pues tampoco tiene mucho sentido parar. Que se entienda lo que quiera decir. O sea, si Israel entiende que su avanzada en Gaza es existencial, si Israel entiende que su confrontación con Líbano es existencial, y el resto de sus actores aliados tampoco hacen gran cosa más allá de mayor o menor retórica para impulsarle a que detenga sus avanzadas en Gaza, pues es que no lo va a hacer. Es que no tiene motivos para hacerlo. No lo va a hacer porque Estados Unidos le diga, mira, me conviene electoralmente que hagas esto, o estás dañando la credibilidad del bloque en su conjunto. No, no son motivos de peso. Cuando tú percibes que lo que estás haciendo es una cuestión existencial para tu propio proyecto nacional, como percibe Israel, pues no tiene sentido. No tienes ningún motivo de peso para detenerte. Entonces, la posición ambivalente de los actores europeos y la posición ambivalente de Estados Unidos, que ya sabemos cuál es, que aquí lo comentábamos, que en ningún caso Estados Unidos se iba a desligar estratégicamente de Israel. No lo va a hacer. No lo puede hacer. Independientemente de la valoración que puedan hacer sus decisores políticos, independientemente de la valoración electoral que puedan hacer, no se puede desligar de Israel. Como no se puede desligar de Japón, como no se puede desligar de los principales actores del engranaje europeo, ¿no? Por así decirlo. No lo puede hacer. Y no lo va a hacer. Entonces, con respecto a la cuestión de Trump, lo que. Mira, hace poquito lo comentaba aquí con Pablo Del Amo en un directo. Que decíamos, claro, ¿cuáles son las líneas maestras de la política exterior de Trump en el contexto actual? ¿Vale? En el contexto en el que se está moviendo Trump, en el contexto que va a heredar si gana las elecciones, que como sabéis porque lo hemos comentado en algún que otro directo, ahora mismo es el escenario, yo creo que se puede decir, más probable. No digo que sea un escenario inevitable, pero es un escenario altamente probable. Desde luego más probable que la victoria de Biden, según marcan todas las encuestas. Bueno, pues sus líneas maestras, y las reitero porque es muy importante tenerlas en mente, con respecto a Israel es un involucramiento mayor del que tiene actualmente Estados Unidos. Se me había muteado. ¿Qué pasó? No entiendo cuando cambio la pantalla. Está fallando eso, pero No bueno. sé, yo te escucho, pero no sé Sí, sí, si... ahora sí. Bueno, voy a intentar arreglarlo en cualquier caso. Decía, con respecto a la cuestión de Oriente Medio, yo no sé si diría que Trump percibe la cuestión de Oriente Medio como una cuestión existencial. Yo creo que en parte sí. eh, Porque Estados Unidos, porque Trump tiene una mirada particular con respecto a la estrategia general estadounidense. Y voy a intentar profundizar un poquito en eso. Voy a ver si saco un momento a Ale, así puede descansar un momento que lleva... Ahí está. Lleva un montón de rato en cámara el pobre. A ver, con respecto
La cuestión estructural de Estados Unidos hace 15 años, la hemos comentado aquí muchas veces, no voy a indagar, a ahondar demasiado porque ya hemos hablado de esto muchas veces, es foco en Asia-Pacífico. Abandonamos parcialmente, no totalmente, pero parcialmente el escenario de Oriente Medio para centrarnos en Asia-Pacífico, la presión o contención a China, porque es el único actor contrahegemónico que puede eventualmente poner en discusión la hegemonía del bloque estadounidense. Bien, eso ya lo hemos comentado. Ahora bien, la mirada de Trump con respecto a las distintas cuestiones estratégicas es un poco particular. Me explico. Así como, por ejemplo, Biden, el Partido Demócrata casi en su conjunto, y el sector no trumpista del Partido Republicano, como Nikki Haley, tienen una mirada relativamente belicista con respecto a Asia-Pacífico, por ejemplo, con respecto a Taiwán o con respecto a Corea, quieren intensificar su presencia militar y su presión militar en Asia-Pacífico, en los escenarios coreano y chino, que lo hemos visto claramente, lo estamos viendo ahora con Biden en la península de Corea, y lo hemos visto con el sector de Nikki Haley al hablar de Taiwán en los términos belicistas en los que lo hacía. Donald Trump, sin embargo, tiene una mirada un poquito más vinculada a la guerra comercial, ¿no? Trump es muy optimista con la guerra comercial con respecto a China. Ahora bien, con respecto a Oriente Medio es todo lo contrario. Tiene una mirada un poquito old school, si se quiere, ¿no? O sea, Trump quiere permanecer en Oriente Medio. Trump quiere, no sé si diría boots on the ground, poner boots on the ground en Oriente Medio, pero desde luego quiere tener una presencia mayor, un control directo, que Estados Unidos tenga un control más directo de Oriente Medio, que Estados Unidos se involucre en mayor medida en Oriente Medio. Está de acuerdo con la alianza con Israel, por supuesto. Está de acuerdo con parcialmente delegar el control de la región en Israel, pero no en la medida en la que lo desea el Partido Demócrata. En ningún caso. Quiere un involucramiento relativamente directo. Decís por el petróleo, bueno, pero es que el petróleo no tienes la necesidad estricta de tener boots on the ground para controlar el petróleo de Oriente Medio. Lo puedes hacer por la vía de la normalización de las relaciones o por la mera vía de, como digo, de la delegación en Israel. O sea, no necesitas estrictamente eso. Es más bien una mirada estratégica, ¿no? Un cálculo de posibilidades, un cálculo de correlación de fuerzas. Puede deberse a muchas cosas. Puede que Trump considere, por ejemplo, que los actores díscolos en Oriente Medio o que Irán en particular es más fuerte de lo que considera el Partido Demócrata o es una amenaza en mayor medida. A veces hay diferencia de ese tipo de cálculos. Y al mismo tiempo, con respecto a Ucrania, esto sí que lo hemos hablado muchísimo. La posición de Trump, ¿vale? Es muy clara. Y ahora vuelvo contigo porque aquí podrás profundizar más. Pero creo que en esos tres campos Trump tiene una posición distinta al Partido Demócrata. Y si bien no sé si se... Claro, es difícil, ¿no? Porque muchas veces nos preguntáis a raíz de lo de Oriente Medio, ¿no? Nos decís, bueno, ¿cambiaría en lo general la política exterior estadounidense en caso de que vuelva Trump a la Casa Blanca? Pues a ver, sí y no. Es decir, los dos consensos mínimos, yo creo, ¿vale? Permanecerían. Que son la búsqueda de que Estados Unidos sea siendo el actor hegemónico del bloque hegemónico. Creo que eso, evidentemente, persistiría. Vamos, no ha habido nunca un presidente, ni creo que un candidato presidencial en Estados Unidos que haya puesto en duda eso en 150 años. Y la consideración coyuntural, pero en parte estructural, de que Estados Unidos tiene que poner el foco en Asia-Pacífico. Y empiezo a dudar incluso de eso. Fíjate lo que te digo. Empiezo a poner en cuestión que Trump no ponga en duda esa cuestión. Yo creo que no, pero titubea en ciertas cuestiones y me hace dudar. Pero desde luego sí sería distinta en esos tres planteos, en cuatro en realidad. Su relación con la OTAN y con los actores europeos, su posición con respecto a Ucrania, que es lo opuesto a considerarla una cuestión existencial, así como Nikki Haley, por ejemplo, lo dice tal cual, lo decía tal cual, que la cuestión ucraniana era una cuestión existencial para Estados Unidos, porque una derrota de Ucrania era una victoria de Rusia y era una victoria de China, y lo decía así, lo llevaba al escenario chino. Tiene también diferencias notables con respecto a la posición en Oriente Medio, es decir, plantea que Estados Unidos tiene que tener un control más directo, y tiene, yo creo, una mirada distinta con respecto a cómo intervenir en Asia-Pacífico. Quiere intervenir en Asia-Pacífico, yo creo que sigue queriendo, aunque insisto que en parte me hace dudar. Quiere que Asia-Pacífico siga siendo el foco central de la política exterior estadounidense, pero de una forma distinta. Y yo creo que se es muy escéptico con eso, con él al respecto, pero yo creo que el privilegiamiento que ha hecho Trump de la guerra comercial con respecto a China y
el mejoramiento de las relaciones con Corea del Norte, que es cierto que fue en cierta medida retórica y es cierto que estuvo favorecido por la cuestión local surcoreana del gobierno favorable a mejorar las relaciones con Corea del Norte, pero estuvo ahí. Es decir, cronológicamente es muy evidente que hubo un empeoramiento notable de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte cuando asume la presidencia Biden. Entonces, esas 4 diferencias yo creo que están encima de la mesa. Que no son pocas, ¿eh? No, no son poca cosa. Bueno, a ver, yo te compro el hecho, me parece muy evidente, ¿no? De que quieras seguir siendo el país hegemónico dentro del bloque hegemónico y además vinculo las otras tres cosas en las que tengo coincidencias y diferencias a que lo que quiere es que el bloque hegemónico siga siendo el bloque hegemónico. Eso lo incluye todo. Incluye, bajo mi punto de vista, sí se va a priorizar el escenario de Asia-Pacífico. Tanto los demócratas como los republicanos lo saben y lo quieren, pero hay estrategias diferentes. Y aquí entran mis discrepancias. Yo considero que la estrategia que se lleva a cabo en Oriente Medio no dista del objetivo de fondo que se quiere en Europa y es no tanto boots on the ground, aunque en Europa los demócratas han seguido arrastrando un poco a los estadounidenses a mantener presencia física, ¿no? Boots on the ground en territorio continental europeo, sino a que sean los nodos de poder político de ese bloque hegemónico los que controlen la seguridad de esas, lo que se llaman provincias imperiales, ¿no? En esas teorías. Es decir, que en lugar de sobreextender la presencia estadounidense, sea Israel la que tenga acuerdos con los países árabes y sea la OTAN la que se ocupe de la defensa de Europa. Cada uno se ocupe de sus regiones, Estados Unidos pueda tener el control de esos recursos, de la influencia, de todas las cuestiones que tú nos has contado y puedan desviar esos recursos a Asia-Pacífico. Pero no lo digo solo por lo que yo crea. Es que la estrategia de Donald Trump fue presionar a la OTAN para que se haga cargo de la defensa, presionar hasta niveles de gasto militar, que es al final lo que ha tenido que acabar haciendo Joe Biden, pero mezclado con la estrategia demócrata de involucrarse más en Europa. Al final, los demócratas, por mucho que se quiera cambiar hacia Asia, son perfiles, los de alto nivel, en la Secretaría de Estado, el propio vicepresidente, están muy vinculados a Europa. Mientras que los republicanos lo que he visto es que es lo mismo, ¿no? Que se intenta que Europa pague por la defensa, cosa que los demócratas antes no tanto, pero que en Oriente Medio se acabaran las guerras interminables. Es decir, ha habido liberal intervencionismo en los dos partidos. Ha habido halcones intervencionistas como Bush, que no ha tenido problemas desde el Partido Republicano en meter boots on the ground, ¿no? En Oriente Medio, pero Donald Trump no representa esa ala y eso lo hay en los dos partidos. Pero yo considero que los demócratas están comidos ahora mismo por el sector liberal intervencionista. Y por otro lado, los republicanos cada vez más están comidos por el sector trumpista, que rompe con lo que nos contabas de Nikki Haley, que rompe con Bush y que rompe con ciertas cosas. Es otro mundo en el que hay ahora mismo. Y ahí es donde yo veo que los de Trump sacaron las tropas de Somalia, anunciaron la salida de las tropas de Irak, que finalmente no se produjo por la llegada de Biden, sacaron a las tropas de Afganistán con un acuerdo hiperpolémico y se disponían a reducir la presencia en Siria. No creo que quieran una guerra a la que se vean arrastradas las tropas estadounidenses. Sí darían apoyo aéreo, marítimo, bombardeos, todo tipo de ayuda en inteligencia, material, paquetes de ayuda económica, armamentística, como se está haciendo con Ucrania. Pero ellos lo que quieren es desviar la atención de estos focos de tensión hacia Asia-Pacífico y les he visto hasta más decididos que a los demócratas. Ojo, los demócratas no están renunciando a Asia-Pacífico. Yo creo que los dos coinciden en ir a Asia-Pacífico con diferentes enfoques y estrategias. Pero los republicanos pues han intentado cerrar Oriente Medio llegando a esos acuerdos. No nos olvidemos que los acuerdos de Abraham vienen de Trump y han sido también muy polémicos. Era prácticamente renunciar al Estado palestino después de intentar proponer lo que llamó el acuerdo del siglo, ¿no? Porque los países árabes empezaran a normalizarse con Israel, que se diera una política de contención y presión máxima contra Irán, mientras que el enfoque de los demócratas fue al revés, fue a un acuerdo nuclear con Irán. Es decir, marcharnos de aquí porque Irán deje de ser una amenaza porque le tengamos
pues controlado. Es decir, que Israel sea la punta de lanza y que Irán quede anulado de alguna manera, ya sea por un conflicto bueno, pues en el que se ocupen los demás países de la relación con Israel y dejen aislado a Irán, o porque tengas a Irán en un acuerdo nuclear. Mientras que en Europa es pues la otra estrategia que digo, que sea la OTAN la que se ocupe, porque la OTAN es bastante más potente y está bastante más desarrollada que las relaciones árabe-israelíes, la que se ocupe de la defensa del continente, que paguen por esa defensa y que no tengan que estar los estadounidenses, bueno, pues como estoy comentando. Pero yo creo que les ha salido mal a los dos, porque los demócratas se han enfangado en Europa y los republicanos, por mucho que hayan salido de algunos conflictos, están presionando por enfangarse con Irán en una guerra directa. Y los demócratas tampoco es que hayan roto mucho esa línea con el apoyo cerrado a Israel. Entonces yo ahí te digo que, bueno, pues creo que sí que es central el apoyo a la tendencia de Asia-Pacífico, pero que va tan lento por todas estas torpezas que se están cometiendo en los dos partidos. Bueno, nos preguntaban